Hey, hey, ¿qué onda? Un saludo a todos mis amigos de Ponte las Pilas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo he estado, la verdad, un poquito ocupado en otros asuntos. Es por eso que no había podido subir videos. Una disculpa por eso. Sin embargo, bueno, ya estamos aquí nuevamente. Y el día de hoy vamos a seguir viendo lo que es cálculo diferencial. Ya en un video pasado, vimos lo que es la derivada y lo que significa. El día de hoy vamos a ver una de sus aplicaciones que es el cálculo de máximos y mínimos de una función de dos variables. Bueno, una variable dependiente y una independiente. ¿Sí? Esto nos es muy útil el cálculo de máximos y mínimos para la optimización de procesos, la optimización no sé, del tamaño de algún objeto que se requiera, optimización de costos principalmente. Entonces, es muy útil el cálculo de estos parámetros. Y bueno, sin más por el momento, vamos para allá. Ok, entonces tenemos esta gráfica. Así a simple vista, bueno, se puede ver que existe un mínimo. Y bueno, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es calcularlo analíticamente. Vemos la función es de 2x cuadrada más 4x. Esa va a ser nuestra función f de x. La vamos a escribir por aquí. F de x es 2x cuadrada más 4x. ¿Dónde es donde entra la derivada aquí? Bueno, nosotros en un video pasado, aquí les voy a dejar el link en la descripción, los invito a que lo vean si no lo han visto. Decíamos que la derivada significa geométricamente la pendiente de la recta tangente a un punto cualquiera de una función. Eso quiere decir que si nosotros derivamos esta función f de x y la sustituimos en un punto x igual a menos 2, por ejemplo, o sea, aquí, encontraríamos la recta tangente a este punto. Esto quiere decir que va a tocar solamente a este punto de la función. Muy bien. Entonces, nuestro mínimo va a ser este punto de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que encontrar la pendiente de esta recta tangente. Y como es una línea horizontal, ya sabemos cuál es la pendiente. Es igual a 0. ¿Sí? Cuando tenemos una pendiente igual a 0, quiere decir que tenemos una recta horizontal o vertical, ya sea cual sea el caso. Bueno, en este caso va a ser horizontal. Y entonces la derivada la tenemos que igualar a 0 para encontrar la pendiente en esa función. Bueno, el punto, más bien. Ok, entonces, ¿qué sigue? Tenemos que derivar esta función f de x. En una derivada con una suma, ¿qué vamos a aplicar? Bueno, la derivada vamos a poner f, la función derivada de una suma, en este caso u más v, será igual a la derivada de u más la derivada de v. ¿De acuerdo? Ok, entonces, cuando nosotros tenemos una función de n por u, perdón, de u a la n, entonces nuestra función derivada va a ser n por u a la n menos 1. Esta va a ser nuestra derivada. ¿Sí? Cuando yo tengo una derivada de una constante k por u, mi derivada va a ser únicamente la constante. ¿De acuerdo? Entonces, ya con esto nosotros podemos decir
que la función derivada de x, de f de x, va a ser 2 por 2 va a ser igual a 4, ¿sí? Este exponente va a bajar a multiplicar a este coeficiente, sería 4, x, y n, ¿quién es 2, entonces será 2 menos 1, 1. Y como el exponente 1 no se escribe, bueno, se va a quedar así. ¿Ok? Más, tenemos aquí una constante que es 4 y x, entonces la derivada será únicamente 4. Bien, entonces esta es mi función derivada. Función derivada. De acuerdo, entonces decíamos que en el punto crítico es cuando la pendiente vale 0 o la derivada no existe. La recta va a ser horizontal. Entonces tenemos que encontrar el punto en donde eso sucede. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a multiplicar vamos a igualar 4x más 4 igual a 0. ¿Sí? La función derivada la tendremos que igualar a 0 para encontrar el punto donde esa pendiente más bien donde esa recta es horizontal. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, será 4x, este 4 positivo lo vamos a pasar del otro lado para despejar a x, entonces quedará como menos 4, y x quedará, este 4 está multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo, entonces esto nos va a quedar como menos 4 entre 4, y por lo tanto x va a ser igual a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces este es el valor de x en el que la pendiente es 0. Y como lo podemos ver aquí, efectivamente en el punto donde el valor en x es menos 1, es el punto crítico, donde la pendiente de la recta tangente va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, por último ya no nos queda más que sustituir. Sustituimos en la función original f de menos 1 y esto será 2 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1. Entonces f de menos 1 será 2 por menos 1 al cuadrado, va a ser 1 positivo, ¿sí? Porque menos por menos es más. Entonces será 2 por 1 positivo, y luego menos el menos del menos 1 por el más nos va a dar menos 4, ¿sí? Entonces f de menos 1 va a ser 2 menos 4 es igual a menos 2. Entonces las coordenadas en donde se encuentra el punto crítico o donde se encuentra el mínimo va a ser en x igual a menos 1 y y menos 2. Y eso se puede ver aquí. Menos 1 en x y menos 2 en y. ¿Sí? Entonces aquí está menos 1 en x, menos 2 en y. Aquí tenemos nuestro punto crítico, o lo que es, mejor dicho, nuestro mínimo de la función. Ahora, si yo no tuviera esta gráfica, ¿cómo sé que en verdad es un mínimo? Bueno, existe lo que es el criterio de la segunda derivada para saber esta información. Entonces, ya tengo mi primer derivada, que es 4x más 4, ¿ok? Derivamos una segunda vez. Entonces, 4x, la derivada de eso será 4, y la derivada de 4 es 0, ¿sí? La derivada de una constante es 0. Entonces vemos que nos queda un valor positivo. Lo que el criterio de la segunda derivada nos dice es que si la función derivada, o más bien el punto donde se encuentra ese punto crítico, en este caso menos 1,
si la función del menos 1 de la segunda derivada nos da un valor positivo, vamos a tener un mínimo. Si nos da un valor negativo, vamos a tener un máximo, ¿sí? Entonces en este caso nos queda un valor positivo, por lo tanto nosotros tenemos un mínimo en esa región. Si nos hubiera quedado un valor negativo, bueno, sabríamos que es un valor máximo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver el caso de la función x al cubo, ¿sí? Entonces en este caso, bueno, como vemos no tenemos una gráfica, vamos a hacerlo únicamente analíticamente. Y entonces, bueno, ya tenemos la función f de x igual a x al cubo. Sabemos que nuestro primer paso entonces va a ser derivar la función, ¿sí? Nuevamente tenemos el caso en el que tenemos una u a la n y sabemos que su derivada va a ser n por u a la n menos 1, ¿de acuerdo? Entonces en el caso de esta función va a ser la función derivada será n es 3, entonces tendremos al 3 como coeficiente, u es x, y n menos 1, o sea 3 menos 1, tendremos un 2, o sea 3x al cuadrado es la función derivada, ¿sí? ¿Qué seguía? Ok, paso 2, igualar a 0. Igualar a 0, ¿sí? Muy bien, entonces 3x cuadrada igual a 0. En una multiplicación que se iguala a 0, uno de los dos factores tiene que ser 0 como mínimo para que bueno, se cumpla la igualdad, ¿sí? Entonces 3 puede ser igual a 0, pues claro que no, o sea 3 es 3, ¿no? ¿Quién es el que puede variar su valor? Bueno, pues la x, ¿sí? Por lo tanto x va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces el valor de x que cumple esta igualdad será x igual a 0, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto entonces? Quiere decir que tenemos un punto crítico en x igual a 0. Decíamos que el punto crítico es cuando la derivada vale 0, o sea es igual a 0, o cuando no existe, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos un punto en el que la derivada es igual a 0 o la pendiente de la recta tangente es 0 en este valor. Y ahora, para saber si es un máximo o es un mínimo, tendremos que aplicar el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Muy bien, entonces la primera derivada vemos que es 3x cuadrada, por lo tanto volvemos a derivar. Entonces la segunda derivada va a ser, ahora 2 lo bajamos a multiplicar al 3, tendríamos un 6, y 2 menos 1 quedaría en 1, o sea la segunda derivada es 6x, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que evaluar la segunda derivada. Habíamos visto que se evalúa en el punto crítico o en el valor donde se encuentra el punto crítico. En este caso, donde se encuentra nuestro punto crítico es en x igual a 0. Por lo tanto, vamos a evaluar a la segunda derivada en 0. Y esto será 6 por 0. Y esto es 0. Pero habíamos visto hace unos minutos que únicamente cuando tenemos un valor positivo tenemos un mínimo, y cuando tenemos un valor negativo tenemos un máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí cuando nuestra segunda derivada nos da 0? Bueno, en este caso tenemos lo que es conocido como un punto silla o un saddle point. ¿Qué quiere decir un punto silla? Bueno, quiere decir, cuando tenemos un máximo, ¿qué tenemos? Tenemos esto, ¿no?
Cuando tenemos un mínimo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto, ¿sí? Pero cuando tenemos un punto silla, tenemos algo más o menos de este estilo, ¿sí? Aquí va subiendo la función, va creciendo. Aquí tiene una... Este es el punto silla, donde la dependiente vale 0, porque se traza la línea recta, pero no tenemos ni un máximo ni un mínimo. ¿Están de acuerdo? Aquí va subiendo, va subiendo, va subiendo. Aquí avanza de forma horizontal y luego vuelve a subir, ¿sí? Aquí como vemos, sube, 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 llega al punto y luego baja. Ahí tenemos un máximo. Aquí va bajando y luego sube. Aquí tenemos un mínimo. Pero aquí en este caso sube, como que se queda estancado un ratito y luego vuelve a subir. Es a eso a lo que le llamamos un punto silla, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a poner la gráfica correspondiente a x al cubo, y la gráfica la tenemos aquí, ¿sí? Como ven, aquí está lo que les mencionaba, sube, aquí avanza de forma horizontal y luego vuelve a subir. Entonces, para el criterio de la segunda derivada, cuando tenemos un valor positivo decíamos que tenemos un mínimo, cuando tenemos un valor negativo tenemos un máximo. Aquí vamos a borrar esto. Y cuando se evalúa y es igual a 0, tenemos un punto silla, ¿sí? Entonces estos son los casos que se pueden presentar en el cálculo de máximos y mínimos. Bueno, como vimos, son unos ejemplos bastante sencillos, y en un video pues ya un poquito más adelante veremos de qué forma lo podemos aplicar y cómo podemos plantear nosotros los problemas para el uso de esta herramienta. Muchas gracias y que pasen un buen día, buena tarde o buena noche.